Bienvenidos entonces y bienvenidas a la clase número 10. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a la lectura y vamos a hacer como todas las clases de ejercicios tipo PAES, ¿de acuerdo? Bien, la clase pasada estuvimos hablando acerca de las creencias, los prejuicios y los estereotipos, ¿cierto? Y definimos muy bien los tres conceptos y también los definimos por su diferencia. Llegamos a la conclusión de que los tres conceptos tienen mucho que ver entre sí, están muy relacionados. Y estuvimos leyendo un texto súper interesante para el estudio de la PAES del escritor argentino Julio Cortázar, del compilado de cuentos Final del Juego. Leímos este texto que se llama Continuidad de los Parques. Y se nos agotó el tiempo para hacer un análisis un poquito más desarrollado y quería plantearles yo, les dije que íbamos a comenzar con esto, la clase de hoy, em, la pregunta, ¿qué es lo interesante de esta redacción? ¿Cierto? Es un texto muy PAES, ¿sí? Los textos PAES tienen estas, sobre todo los literarios, tienen estas pequeñas complejidades que los hacen interesantes. ¿Qué era lo interesante del texto que leímos el día martes? ¿Alguien me puede decir algo que haya encontrado interesante del texto, Muriel? La persona que estaba leyendo el texto dentro del texto, estaba leyendo su propia historia o su propia muerte. Exacto. Muriel lo que está haciendo es alusión al concepto de circularidad, ¿sí? Este texto era muy particular, como dice Muriel, porque parte narrando una historia de un hombre que lee una novela, pero que luego, de alguna manera y casi imperceptible, el narrador nos mete dentro de la historia que está leyendo el protagonista. Y claro, solo los lectores hábiles son capaces de darse cuenta de eso. Y al final de la narración vemos cómo la historia que está contándose de la novela vuelve nuevamente a la realidad del protagonista quien lee la novela. Entonces a este principio, que es un recurso literario, le llamamos circularidad, ¿sí? Porque la narración comienza en un punto y termina en el mismo punto, que en este caso era la casa de campo, ¿ya? Miren, esta imagen la encontré en internet y es bien decidora, porque aquí vemos a un hombre sentado en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela, pero en las páginas de la novela se encuentra consigo mismo, ¿cierto? Con otro hombre sentado en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela. ¿Qué elementos del texto Continuidad de los Parques le permiten al autor construir una buena obra y con eso también una buena comprensión? Bueno, son muchos los elementos, todos de carácter literario, ¿ya? Em, el texto se encuentra dentro del género de la literatura fantástica. Es una historia donde la realidad y la ficción se encuentran como conectados como en un círculo, ¿sí? Y interesante es atender una vez más al título. ¿Se acuerdan cuando leímos esa boca? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese texto del niño que la mamá lo lleva al circo? Ya, ahí entendimos cómo el título es una verdadera llave que nos permite entrar de lleno a la comprensión del texto, porque en ese caso lo que importaba era efectivamente la boca del payaso, no la boca del payaso pintada, sino que la boca del payaso del hombre verdadero.
Y aquí la clave también podríamos encontrarla en el título, continuidad de los parques. Así se llama la narración. Bueno, ¿y por qué continuidad de los parques? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Qué relación hay ahí entre el título del cuento y el cuento mismo? Francesca Villena, ¿cómo está usted? ¿Tiene su micrófono? Hola, profe. ¿Me escucha? Hola, Francesca, sí, perfecto. Oye, Francesca, ¿Mm? ¿cómo podemos relacionar este título, Continuidad de los Parques, con con el cuento que leímos la clase del día martes? Lo que se imaginó a mí fue que puede ser porque está hablando como de dos mundos diferentes, el mundo del lector que está afuera leyéndolo y que está leyendo su misma historia. Sí, muy bien. ¿Y qué tienen que ver los parques? No sé, a lo mejor puede representar que es su mundo de realidad y el mundo de ficción. Claro, si nos vamos al texto, Francesca, efectivamente la primera parte nos muestra que el lector está mirando por una ventana hacia un parque, hacia una arboleda, y que por esa ventana describe de alguna manera lo que se ve, son árboles, setos. Mira, dice que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Y luego acá, en la descripción de los amantes, también se describe un lugar, pero no desde dentro de la casa que se mira por una ventana, sino que ellos fuera de la casa para entrar a la casa. Entonces, claro, efectivamente esa continuidad que tú dices, Francesca, es la que se ve entre los parques. El parque que mira el lector de la novela y el parque donde se encuentran los dos amantes, ¿sí? Entonces, súper interesante también. Muchas veces nos olvidamos en la prueba de leer los títulos de los textos. Y los títulos son importantes, ya hay que considerarlos porque nos dan claridad. Los títulos son como una pequeña lupa que nos dan una luz, una claridad, como una linterna, una claridad para entender, para comprender el texto. Muy bien. Entonces, ahora, en esta segunda parte de la clase, yo no sé si hay alguien que quiera decir algo más, algún comentario en relación al texto que estábamos comentando recién. Si no hay nada más que decir ni que preguntar, entonces ahora vamos a pasar a ejercitar textos tipo PAES. Este señor que está aquí se llama Mario Augusto Bunge y el texto que vamos a leer hoy fue escrito por este señor. Él es un humanista, físico y epistemólogo y filósofo crítico argentino nacionalizado canadiense. Y fue de los científicos hispanohablantes más citados de la historia. Un hombre bien importante. El texto que vamos a leer hoy es de 1959 y se llama La ciencia, su método y su filosofía. Miren que estaba joven ahí el caballero. Bien, atención que el texto responde a las características de los textos de la PAES. Textos en general que son no literarios, de larga extensión y ahora de dificultad media alta. Así que en esta lectura les voy a pedir que pongan harta atención porque este es un típico texto tipo PAES con estas características que les estoy mencionando ahora. Lo vamos a leer con atención para poder responder las preguntas. Ya, dice así. Fragmento del libro La ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge, publicado en 1959. Apenas se discute ya que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores. No solo es el fundamento de la tecnología que está dando una fisionomía inconfundible a nuestra cultura material, sino que de un continuo absorbe disciplinas que otrora fueron artísticas y filosóficas. ¿Qué significa otrora?
significa en otro tiempo, en el pasado, ¿ya? Otrora fueron artísticas y filosóficas. Ayer, la antropología, la psicología y la economía. Hoy, la sociología y la historia. Mañana quizás la estética y la ética. Además, la concepción del mundo del hombre contemporáneo se funda en medida creciente sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía. La cultura social y la persona se tornan en suma cada vez más científicas. Hace un siglo quien ignoraba la Ilíada era tildado de ignorante. Hoy lo es, con igual justicia, quien ignora los rudimentos de la física, de la biología, de la economía y de las ciencias formales. Con razón, porque estas disciplinas nos ayudan mejor que Homero a desenvolvernos en la vida moderna. Y no solo son más útiles, sino que también son intelectualmente más ricas. Semejante actitud no implica desdén para con las artes y las llamadas humanidades, lo que estudiamos nosotros, ¿cierto? Humanidades. No significa que sea digno de admiración el especialista que permanece insensible a la belleza o que menosprecia la investigación filológica. Filología es el estudio de los textos, ¿de acuerdo? Lo criticable es que en el siglo de los mayores avances sociales y de la energía nuclear, se siga sosteniendo que la literatura y la crítica literaria deben seguir siendo el eje de la cultura o por lo menos la base de la formación cultural. Modernicemos el concepto de humanidades y equilibremos los diversos ingredientes de la educación, ofreciendo las posibilidades de una educación integral y actual. Si la vida no es ni debe ser puro goce, y si la cultura no es ni debe limitarse a ser comentario de textos, entonces es preciso que renovemos la idea acerca del lugar que deben desempeñar las artes y las humanidades en la educación moderna. Sostener que el goce estético y la educación para refinarlo deben ocupar un lugar más importante que la búsqueda de la verdad, de la utilidad y del bien social, no es hoy signo de cultura refinada, sino de incultura, de egoísmo, de frivolidad propia de los salones victorianos. ¿Cómo es posible seguir sosteniendo que la ciencia y la filosofía de la ciencia son áridas, inhumanas o deshumanizadas, siendo por ello preciso dulcificarlas y dignificarlas mediante una dosis de las llamadas humanidades? ¿Acaso las teorías científicas y metacientíficas se encuentran en la naturaleza para que pueda tildárselas de inhumanas? ¿No son acaso creaciones humanas que suelen costar un esfuerzo de imaginación y de concepción mayor que la mayoría de las obras literarias y de crítica literaria? ¿Acaso las obras científicas y metacientíficas no emplean, además de elementos sensibles y del lenguaje diario, almacenes de experiencias instrumentales, conceptuales y lenguajes enormemente más ricos que los que usa el escritor? Consúltese cualquier revista científica y se advertirá cuán ardorosa, aunque controlada, es la imaginación requerida para inventar una teoría, o para hacer un cálculo aproximado, o para diseñar un instrumento. Solo cree que la ciencia es pobre en concepto y en imágenes.
y que la investigación científica carece de poesía, quien tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia. Junto con la filosofía, ella constituye la más rica creación del espíritu. ¿Por qué entonces oponer las humanidades a las ciencias, como si éstas fuesen menos humanas que aquellas? Y como si no fuesen precisamente las ciencias las que alcanzan el conocimiento más profundo y adecuado del hombre. Dígase más bien que las ciencias y las llamadas humanidades no son antagónicas, sino complementarias, aún reconociendo que en la época contemporánea el centro de la cultura se desplaza de las humanidades a las ciencias. ¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y de las humanidades en la enseñanza universitaria? La solución que suele ofrecerse en algunos países consiste en agregar trabajos de laboratorio al plan de estudio de humanidades y literatura al plan de estudio de ciencias. No debe asombrar que esta solución sumista fracase. Lo que se agrega se considera materia blanda, que es tolera y estudia a desgano, que se tolera y se estudia a desgano sin que deje rastros. No se logra una reorientación de los estudios universitarios y de la mentalidad de los estudiantes con el mero agrego de cursos. Si lo que se busca es una síntesis, debe ensayarse una solución integradora y no aditiva. ¿Por qué no ensayar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias naturales y sociales y de una actitud científica en la filosofía y en las llamadas humanidades? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades, cuando lo que se requiere es encararlas en forma científica. Ni hay por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia, cuando se sabe que ésta posee sustancia filosófica. Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía fragmento. Javiera Salazar, ¿cómo está usted? Le estoy dando el audio. Hola, profe, ¿bien y usted? Muy bien también, Javiera. Oiga, Javiera, Qué antes de bueno. que pasemos a las preguntas, coménteme, ¿qué entendió usted del texto? Bueno, que la ciencia y las humanidades son complementarias, o sea, que no están como separadas, sino que se complementan. Muy bien, eso es lo medular del texto, perfecto. ¿Frente a qué tipo de texto estamos si tuvieses que clasificarlo, Javiera? Ay, qué buena señal. ¿Cómo? Si tu- Disculpe que se me va un poco la señal. Sí, si tuviese que clasificar este texto, ¿frente a qué tipo de texto estamos? Piensa en las primeras clases que tuvimos para poder clasificarlo. Ah, sería un texto informativo. Ya, un texto informativo. ¿Qué más? Si fuese informativo, ¿sería literario o no literario? Eh, sería no literario. No literario, muy bien. No es informativo. Ahora que ya sabes que no es informativo, ¿a qué tipo de texto, a qué género no literario pertenece, querida Javiera? Eh, chuta. En otras palabras, Javiera, ¿cuál es el No, objetivo no de sé este la verdad. texto? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo de este texto? Tú me podrías responder informar, pero yo ya te dije que no, porque no es el principal objetivo. ¿Informa este texto? Sí, informa, pero no es su principal objetivo, va más allá. Mm, ¿Puedes captar eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busca este texto cuando tú lo leíste? ¿Qué piensas que
era el objetivo de Mario Bunge al escribir este texto? Ah, puede ser que eso, como demostrar que la ciencia no está como alejada de las humanidades, sino que eh, es como, ay, a ver, Ocupaste una palabra, dijiste mostrar. como las ciencias que existen, o sea, la, Sí, está bien, lo que estás diciendo claro, está bien. sí, Y ocupaste una palabra al principio que es mostrar. Y yo también podría haber dicho lo mismo que tú y haber agregado la palabra demostrar. Mostrar o demostrar es casi lo mismo, ¿cierto? Entonces el ujú, objetivo de este señor en el texto es demostrar que la ciencia y las humanidades son complementarias y no son antagónicas. Por lo tanto, si el claro, objetivo es demostrar esto, ¿qué tipo de texto sería? Puedes mirar el mapa conceptual que vimos en la primera y la segunda clase. Los demás también pueden hacerlo. ¿Qué tipo de sería, texto tiene por objetivo demostrar algo? Comprobar algo. eh, ¿Sabes qué, Javiera? Lo que tú me dijiste fue lo medular del texto y lo que tú me dijiste fue la tesis que presenta este texto. ¿Ya? ya, ¿Y qué es una tesis? Es una hipótesis, es una claro, idea. ¿Y las tesis a qué tipo de texto pertenecen? eh, ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando con la Javiera? Argumentativo. Muy claro, bien, Javiera. Este texto es más que informativo. Es un texto argumentativo. Y ahí te di una pista. Lo que tú, sí, cuando te pregunté, respondiste muy bien a la primera, fue la tesis. ¿Y qué es una tesis? Es una postura, un planteamiento, que en este caso es lo que plantea Mario Bunge en este texto. Por lo tanto, Javiera, ¿qué tipo de texto leímos? un texto argumentativo. Un texto argumentativo. Ya. Y ahora, Javiera o alguien más, ¿me puede decir qué tipo de texto argumentativo leímos? Porque claro, la Javiera ya dijo que era el no literario. Con la Muriel dijeron que era argumentativo. ¿Y ahora qué subgénero? Por ¿Será lo una carta? que Ya, Muriel. supongo que una tesis o una columna de opinión. Mm, una tesis está presente en todo texto argumentativo. No es una tesis. ¿Qué será? Un texto científico. Sí, de alguna manera es un texto científico por el tema o por la forma en que está planteado, pero estamos en presencia de un ensayo. Estamos leyendo un ensayo que tiene como título La ciencia, su método y su filosofía. Muchas gracias, Javiera, por participar porque lo que tú haces me sirve mucho. Cuando ustedes hablan, me sirve mucho para interpretar qué es lo que necesitan que yo les diga, ¿ya? Así que muchas gracias. Bien, ahora que tenemos ya caracterizado nuestro texto, porque sabemos a qué texto nos enfrentamos con la lectura, texto no literario, argumentativo y el subgénero ensayo. ¿Con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? Para resaltar que el conocimiento literario ha perdido importancia para la cultura de una persona en la actualidad. Dos, para ejemplificar cómo la literatura en el ámbito de las humanidades ha sido asimilada por la ciencia. Tres,
para comparar la ignorancia que significa el desconocimiento de la obra en un pasado con la incultura que implica hoy en día no conocer de ciencia. D, para contrastar las causas por las que el conocimiento del pasado no resulta relevante para las necesidades actuales. O E, para explicar la razón por la cual la ciencia brinda un saber más útil para desarrollarse en la vida moderna. Ahí está el párrafo 1. Ya están llegando las alternativas. Muy bien, muy rápidas las alternativas. Bien, Javiera. Bien, Maximiliano. Francesca, muy bien. Ahí están las alternativas. Y efectivamente la respuesta es C, de Cádiz, para comparar la ignorancia que significaba en el pasado el desconocimiento de una obra con la incultura que implica hoy en día conocer la ciencia. El texto decía algo así como, si en la antigüedad tú no conocías la Ilíada, eras tildado de ignorante. Y en el mundo moderno, si tú no sabes lo básico de biología, de química, de física, eres tildado de ignorante. Por eso que la enseñanza media te enseña de ciencia, ¿verdad? Lo medio de la ciencia, que en verdad es básico, en lo básico básico. Muy bien, check por favor todo lo que la tuvieron buena. 20 alternativas C de Cádiz. 21. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser asimilada por la ciencia? A, la historia. B, la ética. C, la psicología. D, la antropología. E, la sociología. Muriel, ¿qué significa que sea asimilada por la ciencia? Que sea relacionada por la ciencia. Ya, ¿alguien tiene otra palabra para reemplazar asimilada en este contexto? Parecido a la ciencia. Eso sería similar. Similar sería parecido, Javiera. Asimilada significa absorbida. ¿Ya? Asimilado significa absorbido. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser absorbida por la ciencia? Ya, mándeme su... Bien, Maximiliano. Súper bien, Maximiliano Espinosa, me lo puso en el chat. Absorber. La ciencia, la ética, la psicología, la antropología o la sociología. Les dejo el párrafo ahí. Estamos en el párrafo 1 mirando. Ya, volvemos a las alternativas. Envíeme su respuesta. ¿Sabían ustedes, chiquillos, mientras me envían las respuestas, que en la antigüedad, miren lo que voy a decir, esto es como un comentario aparte, en la antigüedad la religión, la ciencia y la magia eran lo mismo? Para los hombres antiguos, lo que nosotros conocemos como religión, como ciencia y como magia, todo eso junto era lo mismo.
Súper interesante porque ahora para nosotros no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así ha cambiado la percepción. Fernanda Polanco, Maximiliano Espinosa, están en lo correcto. La respuesta correcta es la B, la ética. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser asimilada por la ciencia? Mira lo que dice acá. No solo es el fundamento de la tecnología que está dando una fisonomía inconfundible a nuestra cultura material, sino que de continuo absorbe la ciencia, aquí dice la ciencia, absorbe disciplinas que en otro tiempo, que otrora, fueron disciplinas artísticas o filosóficas. Por ejemplo, ayer la antropología, la psicología y la economía eran cuestiones humanísticas. Pero ¿qué pasó? Las absorbió la ciencia. Estudiar economía es una ciencia, igual que psicología. Hoy, la sociología y la historia son ciencias. Historia y ciencias sociales, ¿cierto? Mañana quizás la estética y la ética. O sea, tengo que entender que la estética y la ética aún no ha sido absorbida por la ciencia. Respuesta correcta, B de Burgos, la ética. Check si la tuvo buena. Siguiente, ¿cuál es la actitud del autor del texto respecto a las humanidades? ¿Qué piensa el autor del texto respecto a las humanidades? A, las critica porque son saberes menos relevantes que las ciencias. B, las respeta porque son un conocimiento propio de la cultura tradicional. C, las acepta pero rechaza su formalidad y carencia de utilidad. D, las reconoce porque han sido absorbidas por las ciencias naturales. Y E, las valora, pero les asigna un nuevo sentido complementario a las ciencias. Envíeme su respuesta. Ya, los demás, envíeme su respuesta, Mateo, Carla. ¿Por qué no me envían su respuesta? Ahí me la envió la Fernanda. Carolina Martínez, usted no me manda sus respuestas. El Benja Torres, la Javi. Ya, por ahí sí. Muy bien, respuesta correcta, alternativa E. Las valora, pero les asigna un nuevo sentido complementario a las ciencias. Muy bien, en definitiva, ese es como el meollo de la hipótesis o de la tesis que él plantea, ¿cierto? Bien. Según el tercer párrafo, sigamos avanzando. ¿Por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? Según el tercer párrafo, ¿por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? A, porque desconoce el aporte de la ciencia a las humanidades. B, porque ignora cómo funciona el mundo contemporáneo. C, porque tiene escasa información respecto de la ciencia. D, porque recibió una educación basada en humanidades. E, porque adquirió conocimientos irrelevantes sobre la ciencia. Envíeme su respuesta. A ver, llegaron la respuesta. Perfecto, Maximiliano. Vamos al tercer párrafo. Sientan la libertad de pedirme eso cuando quieran.
es lo más natural del mundo querer volver al texto. Ya volvemos a las alternativas ahora. Aquí está. Según el tercer párrafo, ¿por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? Ya están llegando las alternativas. ¿Quién más? Muy bien, chiquillos. La respuesta correcta es la C de Cádiz, porque es una persona que tiene escasa información respecto de las ciencias. Muy bien. Claro, lo que el señor propone, el señor Mario, propone que las ciencias tienen mucho de humanidades. Por ejemplo, un concepto que está muy relacionado con las humanidades es el concepto de la creación artística, lo vimos en las primeras clases. Entonces él dice, bueno, un científico que propone una teoría científica nueva tiene que ser un hombre muy creativo, tiene que imaginar mucho para poder crear una nueva teoría. Sin imaginación, sin creatividad, no puede ser científico. Ahí hay un argumento. 23 C de Cádiz. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de la lectura del cuarto párrafo del fragmento leído? La filosofía es la disciplina humanista más cercana a las ciencias naturales. B. La mejor educación universitaria debe integrar las ciencias y las humanidades. C. Las ciencias naturales deben asimilarse a las llamadas disciplinas humanistas. D. Las actuales humanidades carecen de base científica que les proporcione credibilidad. O E. Las humanidades son una materia que está implícita dentro de la formación científica. ¿Podrían responder esto sin volver al párrafo? ¿O volvemos al párrafo? Ya, volvamos al párrafo. Ahí está el párrafo 4, aunque ya me están mandando las alternativas. Los demás, la respuesta correcta es la B. La mejor educación universitaria debe integrar las ciencias y las humanidades. Eso es lo que dice el hombre, ¿ya? Dice que no se trata de sumarle cursos humanistas a las carreras científicas
o meterles unas horas de laboratorio a los humanistas. Esa actitud sumativa no sirve de nada, es un fracaso, dice él. Mejor, lo que él propone, que la educación universitaria integre ciencias y humanidades. Respuesta correcta, B de bueno, B de Burgos. Siguiente. ¿Qué propone el autor para integrar la ciencia y las humanidades en la educación universitaria? Le estaba haciendo un poco de spoiler de las alternativas. Las disciplinas científicas y tecnológicas deben complementarse con asignaturas humanísticas. B. Los planes de estudio de las universidades deben considerar las características de los estudiantes de ciencia. C. Las experiencias de otros países deben ser revisadas cuidadosamente para aplicar sus logros. D. Las humanidades deben cultivarse con una actitud científica y las científicas deben buscar su sentido filosófico. E. La universidad debe pasar desde la supremacía de las humanidades al fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias. Ya están llegando las alternativas. Nunca ponga la alternativa C, porque la C es la alternativa más chamullera que he visto en mi vida. Las experiencias de otros países deben ser revisadas cuidadosamente para aplicar sus logros. Nada que ver, como que cuando hicieron esta alternativa estaban aburridos ya. Entonces dijeron, ya inventemos cualquier cosa. La C no es, se lo puedo asegurar. Súper chamullera. Ya, ¿quién más? Envíeme su respuesta, por favor. Solo me ha llegado la de la Muriel. La Francesca tiene duda entre la D y la A. Los demás. Respuesta correcta. Maximiliano, Muriel cayeron en las garras del Denre. Y ya les voy a explicar por qué. Respuesta correcta, D de dinosaurio. D de dinosaurio. Las humanidades deben cultivarse con una actitud científica y las ciencias deben buscar su sentido filosófico. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué no es la A? Porque la A solo plantea que las disciplinas científicas y tecnológicas deben complementarse con las humanísticas. Ahí estás tomando un solo sentido. Las humanidades adentro de las ciencias. ¿Y por qué no es la E? Porque es todo al revés. La universidad debe pasar desde la supremacía de las humanidades al fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias. O sea, la A y la E eran alternativas unilaterales. Una abogaba por la ciencia y la otra por las humanidades. Pero la alternativa D es la que propone el equilibrio entre ambas disciplinas, ¿cierto? Las humanidades, cultivarse con una actitud científica y la ciencia, buscar un sentido filosófico. Ojo con estas alternativas porque esa es la pillería que tienen. Y decir que la E era más posible, ¿ya? Siento que poner la E es menos error que poner la A, porque de alguna manera el texto habla de la supremacía de las universidades, pero al principio, de las humanidades, perdón. Al principio, saber de humanidades era saber de la cultura. Por eso se puede entender que haya puesto la E, pero en realidad la respuesta correcta es la D. Recuerden que su tesis es proponer un equilibrio entre las dos partes. Muy bien, vamos bien. ¿Qué afirma el autor? Última pregunta sobre la ciencia en el texto. 1. Es distintiva de la cultura contemporánea. 2. Requiere del uso de la imaginación. 3.
es antagónica a las humanidades. Ya, está muy fácil esta respuesta. Con todo lo que te he spoileado el texto y con todo lo que te he explicado, esta me la tienes que responder al tiro. Respuesta correcta. Ya, pues, chiquillos. Ya, la Javiera mandó su respuesta. Muriel también. Benja Torres, la Fernanda Polanco. Mateo, usted no manda la respuesta, ¿ah? Ah, ya. Claro, respuesta correcta. D de Diosito. ¿Qué afirma el autor sobre la ciencia en el texto? ¿Es distintiva de la cultura contemporánea? Sí, dice que en la cultura actual la ciencia nos diferencia, porque antes era las humanidades. La uno, sí. La 2, ¿requiere del uso de la imaginación? Por supuesto, dice en el párrafo 3 que los científicos tienen que tener mucha imaginación para crear una nueva teoría. ¿Dice que es antagónica a las humanidades? No, dice que es complementaria. Por lo tanto, la 3 no va. Respuesta correcta, solo 1 y 2. D de Diosito. Muy bien, Mateo, muy bien, Maximiliano, Francesca, Muriel, Javiera, Fernanda, muy bien. Ahí está el señor Mario, que es muy interesante lo que él propone y por lo demás muy cierto. ¿Qué aprendimos hoy? Hicimos reflexiones en torno a las lecturas y ejercitamos textos y preguntas emanadas del tema. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y como siempre, un gusto estudiar con ustedes. Nos vemos, que estén bien. Chao, Chao, Nos chao. vemos, profe. profe, muchas Chao a gracias. todos. Buen fin Chao, de. profe, que esté bien. En fin Chao, de nos profe igual. vemos.